Pues eso, hasta las 10 de la noche habrá que investigarlo. Ciencia y tecnología, como cada miércoles, de la mano de Miguel Ángel Pérez Lucas. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenas noches. Buenas noches, Pachi. Muy bien. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué nos cuentas? Pues mira, te cuento, Pachi. El pasado sábado asistí a un interesantísimo evento de divulgación científica dedicado al arte y a la ciencia en Toledo. La Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Castilla-La Mancha unió fuerzas con las plataformas de comunicación de la ciencia de Conversation y Naucas. Mira, me lo pasé genial, escuchando a unos ponentes que no solo sabían mucho de lo suyo, sino que lo contaban de una manera interesante y divertida. Allí tuve la oportunidad de saludar a uno de los ponentes, que es nuestro invitado de hoy. Él es doctor en Química Analítica por la Universidad del País Vasco, es profesor de las Facultades de Ciencia y Tecnología y Bellas Artes de esta universidad. Es un consumado experto de la divulgación científica, creador del blog Quimicarte, autor del libro que tiene el bonito título de ¿Por qué los girasoles se marchitan?, entre otras muchas iniciativas que le convierten en un constructor de puentes entre la ciencia y el arte. Profesor Óscar González Mendía, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Le has dicho al profesor que está hablando que va a hablar con uno de Deusto, con uno de Bilbao? ¿Se lo has dicho? Pues no, pero ¿no? Que se sepa. Que se sepa. No, es que cuando he visto Universidad del País Vasco, digo, bueno, y Mendía, y Óscar, y las CAS por ahí. Digo, pero le dije que era Pachi Madinabeitia. Yo creo que después de ver la capacidad que tiene este profesor de deducir cosas mirando cuadros, seguro que al ver tu apellido también... Ha visto una colilla y ha dicho, aquí ha fumado alguien, ¿no? Sí. Como se solía decir. Bueno, profesor, o te tuteamos, ¿no? Sí, tuteadme, por favor. Bueno, oye, tu trayectoria te ha llevado desde la química hasta la divulgación del arte y la ciencia. Podría considerarse un salto un poco extraño, ¿no? Bueno, tejiendo puentes entre las dos manifestaciones humanas. ¿De dónde te viene ese interés o cómo desarrollaste esa inquietud? Bueno, pues sí, la verdad es que es una conexión un poco peculiar porque no es tan peculiar porque hay gente que investiga en ciencia y arte, pero en mi caso yo estaba sobre todo investigando en otros temas, en análisis de biofluidos, y hice una estancia postdoctoral en otros temas completamente diferentes, pero luego el destino a veces tiene esas cosas y bueno, empecé a dar clases como sustituto en la Facultad de Bellas Artes para enseñar química. Uh-huh. Y entonces a raíz de dar esas clases se despertó el interés y decidí orientar mi investigación hacia esa área. Uh-huh. Bueno, cuando miramos un cuadro solemos quedarnos con la belleza estética, pero ¿qué podéis ver vosotros los científicos en un cuadro que un espectador corriente nunca imaginaría? Bueno, pues depende un poco también de qué rama de la ciencia se mire. Yo como químico me interesan mucho los materiales, de qué está hecho, ¿no? Qué composición química tienen, cuál es el origen de esos compuestos, porque muchas veces son realmente peculiares. Pero no sé, alguien que estudie astronomía, pues igual mira cómo están representadas las estrellas en los cuadros, o alguien que le interesen los fenómenos meteorológicos, pues va a mirar esas cosas, ¿no? Hay diferentes maneras de mirarlo. Si te interesa la botánica, uh-huh, qué tipos de plantas hay. Lo estoy diciendo así, algunos libros que se me ocurren que se han publicado recientemente, por ejemplo, sobre esos temas. Ajá. Bueno, pero para los que no somos científicos o por cerrar un poco lo de ciencia, para los que no somos químicos, ¿cómo podría yo mirar, o cualquiera de nuestros oyentes, un cuadro con ojos de químico? ¿En qué me tendría que fijar? ¿Qué buscamos? Bueno, pues si lo miramos desde un punto de vista químico, necesitaríamos también, además de nuestros ojos, algún instrumento, uh-huh, que nos permita lograr más información, ¿no? Y ahí tenemos diferentes técnicas. Hay algunas técnicas que llamamos las que son no destructivas, que son las que preferimos, ¿no? Porque eso significa que dejamos la obra intacta. Pues por ejemplo, hacerle una radiografía o una foto de infrarrojos. Y luego tenemos también otras técnicas que son las que llamamos destructivas, que no pensemos que rompemos el cuadro, o la escultura o lo que le proceda. Simplemente cogemos una muestra que apenas se ve y de ahí podemos, por ejemplo, saber qué tipo de barniz se ha utilizado o qué tipo de pigmento tiene pues una pintura blanca, ¿no? Porque uh-huh, históricamente han existido diferentes blancos y puede ser que nos interese saber que concretamente cuál es la composición química, y para eso utilizamos pues
diversas técnicas analíticas. Uh-huh. Sí, precisamente en el encuentro de Toledo, el pasado sábado, que nos lo pasamos genial, la verdad, ¿eh? Pues allí nos hablaste del cuadro Ubu Imperator, que pintó el artista alemán Max Ernst en 1923. Explícanos cómo técnicas, ya has dado algún apunte, técnicas como rayos X, luz infrarroja, ultravioleta, todo esto permite descubrir unos detalles y unas cosas alucinantes, ¿no? Sí, porque muchas veces vemos lo que vemos de un cuadro, concretamente, es la última idea que ha tenido el artista o quien haya venido después y haya hecho una modificación, que eso también sucede, no vemos lo que hay detrás. Pero con estas técnicas podemos traspasar esa última capa de pintura y ver cosas que antes estaban ahí. Es muy habitual que un artista empiece un cuadro de una manera y pues no me gusta cómo me ha quedado esta cara y lo cambio. O el mecenas que te pagaba te dice, no quiero eso así, quiero que me cambies esto. Entonces simplemente eso se te acaba pintando encima. Uh-huh. Y sucede que gracias a una radiografía, pues como la que nos pueden hacer en un hospital, pues a veces somos capaces de ver esas capas de pintura que están ocultas, ¿no? Yo siempre pienso, quien hizo esto en algún momento lo tapó, igual hace 500 años, y no se iba a imaginar que en el futuro iban a existir tecnologías que permitían volver a leer eso que estaba tapado. Sí, se han visto casos, además recientemente recuerdo alguno de sobreimpresión o incluso de telas recicladas, de autores que habían pintado algo que luego a lo mejor no vendieron o que les rechazaron y que reciclaban aquella tela para pintar o para hacer otro encargo, y es impresionante. Además entiendo que habrá servido también, Óscar, para en algún caso, yo qué sé, detectar falsificaciones o atribuir autorías con más certeza, ¿no? Sí, estas técnicas son muy útiles para eso. Los análisis químicos que decía, por ejemplo, son especialmente útiles porque tenemos una especie de cronología de los pigmentos y sabemos, hay algunos pues que se han usado a lo largo de toda la historia, por ejemplo, un óxido de hierro, el rojo, la hematita, pero hay otros que tienen una fecha muy concreta de invención. Por ejemplo, el blanco de zinc se usa en el siglo XIX en adelante, el blanco de titanio del siglo XX en adelante. Claro. Entonces, si vemos una obra de arte que nos dicen que es del siglo XVI y vemos que tiene este pigmento, pues una de dos. O ha habido alguna restauración que se ha pintado encima con ese pigmento, que puede ser, o empezaríamos a sospechar, ¿no? Diciendo, oye, aquí tendría que haber un pigmento de la época en el que se pintó, no del siglo XX, por ejemplo. Es un trabajo de detective, ¿eh? Sí. Y bueno, hay todas estas técnicas también, normalmente, o en ciertas escuelas pictóricas, pues por ejemplo, antes de pintar, hacían un dibujo debajo, ¿no? Un dibujo subyacente que le llamamos. Sí. En el arte flamenco, por ejemplo, eso era muy habitual. Entonces, si tú analizas una obra y no tiene ese dibujo subyacente, pues también es sospechoso, ¿no? Si indicaría que es una posible copia, porque quien copia un cuadro no sabe lo que hay debajo. Entonces eso también nos ayuda a saber si son originales o posibles copias. Oye, ¿cómo ha cambiado tu percepción de un grande de la pintura como es Van Gogh, posando esa mirada de químico? Bueno, pues mira, justo en el caso de Van Gogh es uno de los casos más interesantes para un químico, porque bueno, pues utilizaba muchos pigmentos que no eran muy estables. Es uno de los casos que comentabais antes, lo de reusar lienzos. Ya sabemos que Van Gogh vivió muchas penurias económicas, entonces muchas veces, pues igual en vez de comprar un lienzo, cogía uno que ya había usado y lo volvía a pintar. Pues por ejemplo, en el Museo Van Gogh de Ámsterdam hay, no me sé la cifra exacta, pero creo que tienen como más de 20 obras que están reusadas, que detrás hay otra composición. Y ya sabéis que Van Gogh encima escribía muchas cartas a su hermano y le contaba su vida. Entonces hay veces que se han relacionado cuadros sobre los que él habla en sus cartas, diciendo, oye, he pintado tal cosa. Y ese cuadro nadie sabía dónde estaba. Y en algún momento se ha descubierto detrás de otro cuadro. Y dices, mira, ahí estaba. No estaba perdido, estaba en algún sitio
pero alguien había pintado encima, el propio Van Gogh. Qué curioso, o sea que ya podríamos decir que era un maestro del reciclaje o incluso asociar conceptos de estos de economía circular o como hacían nuestras abuelas de ropa vieja, cocina de aprovechamiento, llámalo como quieras, ¿no? O algo tan humano como decir, mira, no me gusta cómo me ha quedado, me he equivocado, ¿no? O tengo otro concepto, o he descubierto... Claro. Sí. Claro, Sí. claro. Bueno, oye, por cierto, claro, ya desde el punto de vista de divulgador de todas estas cuestiones, ¿qué cara te pone la gente cuando dices, oye, detrás de ese cuadro famoso, ¿sabes que había otro completamente distinto? ¿Qué curiosidades preguntan o qué cara ponen? Pues yo creo que es una cosa que interesa mucho. Y más que por el hecho de que haya otro cuadro detrás, lo bonito o lo que despierta curiosidad es la historia que hay detrás, ¿no? Porque muchas veces esos cambios, pues sí, a veces eso es lo que decimos, ¿no? Reciclar y no tiene nada que ver un cuadro con otro. Pero muchas veces, por ejemplo, el caso que conté en Toledo el otro día, pues hay una razón detrás y eso es lo que despierta nuestro interés. Y yo creo que se está viendo porque también ya los museos están empezando a hacer exposiciones en los que enseñan todo esto, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, hace no mucho hicieron una exposición de cosas que había descubierto el Departamento de Restauración. En el Prado también hubo una en su momento. Yo creo que son cosas porque pues a los seres humanos nos interesan las historias, ¿no? Y esto son historias. Oye, ¿qué nos dirías de un pintor tan toledano como el Greco? Pues el Greco también es muy interesante. Realmente podemos decir que todo pintora que se haya estudiado lo suficiente es interesante. Y el Greco, como pintor famoso que es, ha sido estudiado bastante. Y, por ejemplo, hay cosas así curiosas como que tenía unos pigmentos, un pigmento amarillo, concretamente, por dar un detalle, el amarillo de plomo y estaño, que se podía preparar de dos maneras diferentes. Entonces, analizándolo, podríamos saber si se ha preparado del modo A o del modo B. Y resulta que el modo A era más típico de digamos de Italia, el modo B de no sé dónde. Entonces son cosas que nos pueden ayudar a decir, oye, pues este cuadro o esto lo pintó en no sé dónde o en otro sitio. Entonces es un pintor también que desde ese punto de vista ha sido bastante analizado. Ajá. Oye, y de todas las historias, visto que ya llevas un tiempo dedicado a esto, historias detrás de cuadros, ¿cuál es la que te parece más fascinante, en la que un descubrimiento químico ha cambiado lo que pensábamos que era una obra maestra? Pues en el caso de Van Gogh ha pasado, pero por no repetirme, también un caso muy paradigmático es el de Picasso. Ajá. Picasso también, sobre todo en su época temprana, reutilizaba y modificaba muchos lienzos, y hay un caso especialmente llamativo, y es que cuando era muy joven llevó un lienzo a la exposición que se hacía a la Expo en París, en el pabellón español. Bueno, pues llevó un lienzo que se daba por perdido, se sabía que lo había pintado, no se encontraba, pero ya estoy hablando de los años 70, del siglo XX, se hizo una radiografía a una obra que se llama La vida, y ahí debajo de ese cuadro encontraron el que había expuesto. Y además tiene una serie de cambios que es una historia realmente que da para una película. Una curiosidad, Óscar, de todos los elementos de la tabla periódica, ¿cuáles son los que dirías que más le han servido a los pintores para crear colores? Pues es difícil de decir porque hay muchos, pero quizás si tuviese que decir uno, yo creo que el hierro. El hierro. O sea, no como el hierro metálico, ¿no? Que conocemos, pero el hierro se combina de muchas maneras y entonces, por ejemplo, nos puede dar colores que son rojos, ¿vale? Un óxido de hierro, pero también si está oxidado de otra forma o con agua, hidratado, también puede ser amarillo. Ese es un paisaje típico que podemos encontrar en muchos sitios, esa roca, esa arcilla rojiza, amarillenta, naranja, eso al final son compuestos con hierro, que también se han utilizado en pintura y se siguen utilizando. Así que yo creo que por la gama que nos ofrece, yo me quedaría con el hierro, pero
solo con hierro no haríamos una paleta completa, claro. Fíjate, estaba escuchándole lo de los elementos químicos y para alguien que vive en Talavera estaba pensando en la cerámica, no en los cuadros, pero también lo que pintan los elementos químicos en cuanto a los colores y composiciones, etcétera, en la cerámica, por ejemplo, de Talavera y de cualquier otro sitio donde se haga cerámica de ese estilo tradicional. Oye, en tu opinión, Óscar, claro, la ciencia podríamos pensar que desmitifica el arte, pero podría leerse también al revés. ¿Multiplica un poco más el misterio del arte? Sí, yo creo que sí, porque es cierto que responde a preguntas, pero también abre nuevas interrogantes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué este cuadro se ha modificado? ¿O por qué aquí este pigmento blanco en un cuadro hay dos fórmulas químicas diferentes? Entonces yo creo que, bueno, abre más interrogantes o responde a preguntas más que quitarle la magia, o yo lo veo así por lo menos. Estoy pensando en esos estereotipos y etiquetas como el de ciencias, el de letras, el de bellas artes, el de tecnología o química y tal. La pregunta, y me estoy acordando, por cierto, ahora cómo Ramón y Cajal quiso ser pintor, se le daba genial el dibujo y esa habilidad la usó para explicar cómo era el tejido nervioso, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿qué tiene el científico de creativo y qué tiene el creativo de científico, el artista de científico? Sí, yo creo que son muchas veces separaciones que hacemos y realmente existen, pero luego tenemos que combinar las dos cosas, ¿no? Tanto desde un punto de vista científico, la ciencia también tiene la creatividad, ¿no? Porque tienes que ver el mundo, dar una respuesta a lo que nos rodea, y en ese sentido también tienes que tener un ingenio, tienes que tener inventiva, o no sé, cualquier invento es creatividad. También es, no voy a decir que es arte, ¿no? Pero tienes que tener esa mente creativa. Y luego, al revés, también funciona. Parece que los artistas les toca a alguien con una varita y dice, bueno, y ahora vas a pintar muy bien o vas a tener una idea. Y al contrario, hay muchísima investigación. Hay artistas que dicen, quiero lograr esto, y para eso experimentan mucho, prueban mucho, hacen muchas pruebas y error hasta dar con lo que quieren. Entonces ahí detrás de eso hay, bueno, pues tampoco voy a decir que es un método científico, pero tiene su aquel. Hablábamos, Óscar, de técnicas científicas avanzadas que prácticamente nos permiten lo que, bueno, hace unas décadas podría parecer imposible, pero entiendo que también habrá alguna obra de arte que quizá conserve misterios por resolver, ¿no? Y que seguramente a ti, como experimentado especialista en la materia, dirías, ay, ya me gustaría que esta cayera en mis manos. Sí, a ver, hay muchas obras, realmente. La cuestión es que los misterios muchas veces no se conocían hasta que no se estudia la obra. Es decir, nadie se plantea, detrás de esta obra va a haber tal cosa. No se hace una radiografía generalmente por descubrir algo. Normalmente todos estos estudios técnicos se suelen hacer en un contexto de pues que la obra se va a prestar a otro museo y hay que estudiarla bien, o se va a restaurar y queremos lograr información, y entonces es cuando se descubren las cosas. Pero desde el punto de vista de la química sí que hay muchas preguntas. Yo, por ejemplo, he orientado mi investigación hacia cómo se degradan las pinturas al óleo contemporáneos, y tenemos pues obras de arte que, no sé, en 50 años de repente han envejecido fatal, y tienes que descubrir por qué es, porque luego queremos que esa obra perdure. Entonces tenemos que buscar qué son los mecanismos que subyacen, ¿no?, detrás de esas cosas. Que no es un misterio igual tan espectacular como he encontrado una composición oculta detrás de este cuadro, pero sigue siendo un misterio y que nos interesa mucho para conservar y preservar las obras de arte. Óscar, en un mundo donde buena parte del arte se está digitalizando, me llama la atención casos, por ejemplo, de Cristina Lucas, que ha hecho composiciones únicas y abstractas con la propia materia que compone el cuerpo humano, ¿no? Unos 25 elementos, desde el carbono, el fósforo, el calcio, el hierro. ¿Tú ves artistas, yendo al presente, artistas plásticos interesados en indagar y crear el arte usando nuevas sustancias, jugando con ellas, o está tirando ya más por el mundo digital? No, también sigue existiendo.
como digo, hay cada vez más experimentación, también pues hay becas de algunas fundaciones o museos para que la gente experimente, y ahí se experimentan muchas facetas, ¿no? Puede ser arte sonoro, arte digital, arte audiovisual. Hace poco estuve visitando el Centro Botín en Santander y algunas de las becas, pues por ejemplo, se habían dedicado a aspectos plásticos. Pues por poner un ejemplo, había un proyecto, y hablo de hace 2 años, de la plata con la sal, que son procesos, por ejemplo, que podríamos vincular con la fotografía, que es una cosa que se conoce hace más de 200 años. Entonces, aunque haya pasado tiempo, toda esa plástica yo creo que se puede inventar y reinventar, y creo que hay un interés por parte de muchos artistas. Estaba pensando, Miguel Ángel, que casi a cada científico, a cada invitado que tenemos por aquí, le preguntamos siempre sobre nuevas tecnologías y cómo le afecta, le beneficia, le influye en su trabajo. Y solemos poner sobre la mesa IA, inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial puede echar un cable en esto de lo que estamos hablando, de análisis de obras de arte? Sí, en algunos casos se ha aplicado, porque bueno, la inteligencia artificial además, al final es capaz de recopilar mucha información, ¿no? Entonces, si tienes que hacer una comparativa de estilos o de obras de diferentes artistas, pues se puede aplicar. Y un caso así curioso que todavía creo que le falta mucho recorrido y tiene que mejorar es lo que comentábamos de las composiciones ocultas. Claro, esas no las vemos en color. Yo si hago una radiografía o una fotografía infrarroja, veo una imagen de lo que hay detrás, pero eso es en blanco y negro y no está completa. Entonces se está alimentando a las inteligencias artificiales. Pues imaginad el caso de Picasso que os decía. Picasso pintó muchísimos cuadros. Entonces se alimenta la guía con obras de Picasso de una época concreta y se le da esa obra subyacente y se le dice ahora recréala siguiendo este estilo. Y te hace una propuesta para que podamos imaginarnos cómo sería esa obra realmente, porque no la estamos viendo, sabemos que está ahí, pero no la disfrutamos. Todavía los resultados, bueno, creo que tienen margen de mejora y es un terreno, ¿no? Todo esto de la IA siempre que también puede despertar conflictos sobre quién está detrás, quién tiene los derechos de autor y todos esos conceptos, pero en investigación se abren campos interesantes, sin duda. Bueno, eres el autor del libro titulado ¿Por qué los girasoles se marchitan?, como le diríamos Umbral. Háblanos de tu libro. ¿Nos puedes dar alguna pincelada, nunca mejor dicho, sobre cómo conecta ese título con tu enfoque sobre el arte y la ciencia? Sí, pues el libro tan llamativo, ¿no? Que alguien podría pensar que igual es sobre... sobre pipas de girasol. Sí, responde a uno de los casos, vuelvo a hablar de Van Gogh, que se hicieron unos análisis químicos en sus famosos girasoles y se está viendo que hay un proceso de degradación muy lento que todavía no es perceptible, pero el amarillo de cromo, pigmento con el que pinto los girasoles, poquito a poco se está convirtiendo tomando un color como verde oliva, ¿no? Entonces ese símil de que se están marchitando los girasoles por una reacción química. Y yo lo que hice en este libro fue, con la excusa de que, bueno, hace ya 5 años se celebró el Año Internacional de la Tabla Periódica, lo que hice fue decir, bueno, voy a hacer un capítulo con cada elemento químico trascendente. No hice 118 capítulos, pero cogiendo pues el hierro y todo esto que he contado de los pigmentos o del acero. Entonces, partiendo de ese elemento químico, cada capítulo es un elemento químico y hablo de aspectos relacionados con materiales artísticos que contienen ese elemento químico. Qué interesante. No te vayas, Óscar, venga, un poquito de música y te despedimos. Starry, starry night, paint your palette blue and gray, look out on a summer's day. Quizá le suene al que tenga oído musical más entrenado, le suene al cantante de American Pie. Así es, Don McLean. Hemos elegido esta despedida, Óscar, una hermosísima canción titulada Starry Starry Night de Don McLean. Es el de American Pie, la canción en castellano La Noche Estrellada, que es un homenaje a Van Gogh y que hace referencia a su famosa pintura. Habla del arte, la vida, la muerte.
Refleja la belleza de su obra, así como el dolor que sufrió durante su vida, describiendo la paleta de colores del pintor, su visión del mundo. Noche estrellada, pinta tu paleta de azul y gris, mira hacia afuera en un día verano, con ojos que conocen la oscuridad en mi alma, dice su letra. Muy bonito. Bueno, pues para decirle adiós y gracias a Óscar González Mendía, doctor en Química Analítica por la Universidad del País Vasco, es el hombre de los puentes entre la ciencia y el arte. Óscar, gracias por este ratito en la radio de Castilla-La Mancha. Un abrazo fuerte. Un auténtico placer, muchas gracias a vosotros. Venga, nos quedan 40 segundos, Miguel Ángel, para una recomendación que hoy es un libro, ¿no? Bueno, pues El ojo desnudo, de otro de los que estuvieron allí en el encuentro en Toledo, Antonio Martínez Ron. Si no lo ven, ¿cómo saben que está ahí? Se pregunta. Es un fascinante viaje de la ciencia más allá de lo aparente. A partir de esa anécdota y con la vida de Dalton como hilo conductor, El ojo desnudo reconstruye una historia de nuestro conocimiento de la visión de la luz y nos ofrece explicación de por qué vemos como vemos y cómo hemos alcanzado a comprender fenómenos que van mucho más allá de lo que nuestros sentidos nos permiten detectar. Tenemos pendiente una entrevista, veremos cuándo, con el científico Antonio y periodista Antonio Martínez Ron. Ya hablaremos con él. Venga, pues nada, ahí queda la recomendación, El ojo desnudo. Miguel Ángel, gracias. Hablamos el miércoles. Un placer, Pachi. Venga, hoy nos vamos con Don McLean. Actualizamos la información, noticias de las 10. Mañana más, Castilla-La Mancha a las 8. Hasta mañana, adiós.